Tarde soy la profesional encargada de realizar las capacitaciones sobre el tema de manejo adecuado de residuos sólidos. La capacitación del día de hoy está orientada a la cultura ciudadana en el conocimiento de la decisión y residuos sólidos en propiedad horizontal. Por lo tanto, el objetivo es dar a conocer por medio de una ruta pedagógica servicios que llegan a dar fortalecimiento en acuerdo a uso y manejo de residuos frente a la ciudadanía en la localidad de Fontibón, cumpliendo con cada uno de los parámetros y hábitos de mejora. Dentro del contenido tenemos como primero conceptos claves, la regla de las 3 Rs, magnitud de residuos producidos, tipos de descomposición, efectos negativos ambientales, hábitos de consumo, consumo responsable, responsabilidad individual y colectiva, contenedores, códigos y colores, compostaje, economía circular, costos, multiusuario, residuos postconsumo, manejo de residuos especiales, residuos peligrosos, RAE, comparendo ambiental y finalmente ruta pedagógica copropiedad. Dentro de los conceptos claves tenemos aprovechamiento de residuos, que hace referencia a ese proceso mediante el cual se da un manejo integral a los residuos sólidos. Los materiales pues son recuperados, se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente. Como segundo tenemos lo que son residuos sólidos, que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y demás, que son susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con un valor económico de disposición final. Por último, tenemos lo que es separación en la fuente, que quiere decir que es esa clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación. La regla de las 3 Rs es un tema muy importante en el que se hace una propuesta sobre los hábitos de consumo que se basa en el tema de reducir, reutilizar y reciclar. Esto hace referencia a una estrategia para el manejo de residuos que busca ser más sustentable con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos generados. Entonces, tenemos que reducir consiste en gastar menos recursos y adquirir menos productos, minimizando así el gasto energético de producción y transporte junto a la contaminación que generan. Un ejemplo de esto es que se limita el uso de productos de usar y tirar, como las servilletas de papel. En el caso de reutilizar, este consiste en volver a dar vida a objetos que ya tiene sin alterar su composición. Por ejemplo, usar envases para guardar elementos. Y reciclar es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos o en recursos materiales con el que fabrican otros productos. Con el fin de que haya pues mayor claridad, les vamos a poner un pequeño video. Nuestros malos hábitos son uno de los principales responsables de los problemas ambientales que tenemos. Lo bueno es que también podemos ser parte de la solución. ¿Conocéis la regla de las 3 R? Ricardo Rubén. No me refiero a Ricardo Rubén, sino a reducir, reutilizar y reciclar. Estas 3 R's buscan promover un estilo de vida y de consumo más sostenible, pero vamos de a una por una. La primera y principal es reducir. Reducir significa disminuir el uso de recursos y la generación de residuos. Eso quiere decir usar menos agua, energía, plásticos. En definitiva, usar menos todo. No, ya sé lo que te estás imaginando. Tampoco es tan así. Puedes mantener y mejorar tu calidad de vida y la de los demás, reduciendo responsablemente tus consumos habituales. La idea es reemplazar los productos descartables o de un solo uso por otros que tengan una vida útil más prolongada. Por ejemplo, puedes reemplazar las bolsas de plástico por bolsas de tela. También reemplazar las botellas descartables por otras recargables. Hagamos el cálculo. Si cada día del año compras una botella de agua, en 365 días tirarías 365 botellitas. En cambio, si usas una botella recargable, no tirarías ninguna. Ojo, si tu botella recargable es de plástico, chequea que siempre tenga el logo BPA Free. Más despacio, cerebrito, significa que no libera tóxicos con el uso.
A la hora de comprar, elegí productos sin empaque o que sean lo más sostenibles posibles. Por ejemplo, shampoo sólido o toallitas desmaquillantes de tela. También podés reemplazar el papel film por envoltorios ecológicos como estos de tela o de plástico reutilizable. O incluso limpias el papel aluminio y lo volvés a usar. Yo la gorra la uso para bañarme. Cuando vayas a comprar comida, no aceptes bandejas plásticas. Lleva tu propio tupper. En las fiestas, en vez de decorar con globo, lo puedes hacer con banderines o guirnaldas que se puedan usar de nuevo. También trata de digitalizar todo. Y si de verdad necesitas imprimir, que sea doble faz. También podés reducir tu consumo de agua. Por ejemplo, usando un vaso cuando te lavas los dientes, cerrando la canilla cuando lavas los platos y también bañándote más rápido. Además, hay que cuidar la energía. Podés desenchufar o apagar los electrodomésticos cuando no los estés usando. Y deja el auto. Aprovecha y camina un poquito. O anda en bici, así haces ejercicio. Siempre que puedas, elegí consumir en comercios o emprendimientos con propuestas más sostenibles. Por ejemplo, aquellos que te dan beneficios por ir en bicicleta, los que te permiten recargar tu botella o los que venden a granel. Muy bien, ya pudiste reducir un montón de cosas. Pero tranquilo, que si hubo algo que no pudiste reducir, lo podés reutilizar. Eso significa usar ese producto de una manera diferente, con un fin distinto para el cual fue creado. ¿Qué vamos a hacer, vos? Usar la cabeza. Vos en tu casa podés empezar hoy mismo a convertir tus residuos en productos tan útiles como estos. Solo es cuestión de usar la imaginación y tu creatividad. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Hay organizaciones que se dedican a fabricar productos increíbles a base de nuestros desechos. Por ejemplo, hacen mochilas con las bolsas de la comida para mascotas. También hacen bolsas de dormir con sachet de leche, les juro, y hasta zapatillas con neumáticos. Así que está bueno que entre todos apoyemos esos emprendimientos. Inteligente, ¿no? ¡Ey! Venís muy bien. Ahora, si no pudiste reducir o reutilizar algún objeto, no te preocupes. Está la tercera R, que es reciclar. Y reciclar es transformar de manera física y o químicamente algún material de descarte para aprovecharlo como una nueva materia prima. El proceso de reciclado sucede en plantas especializadas. Muchas organizaciones y cooperativas se encargan de recibir estos materiales, los clasifican y luego los venden, pudiendo así financiar sus propios proyectos. Para que los materiales de desecho lleguen a las plantas de tratamientos de reciclables, es fundamental que en casa separemos. Elemental, mi querido Watson. ¿Cómo se separan los residuos? ¿Llaman a un abogado? Existen residuos reciclables, no reciclables y compostables. Los reciclables son papel, cartón, metal, vidrio, telgopor y plásticos. Todo tiene que estar seco y limpio, pero ojo, no exageremos, es una enjuagadita nomás. No hace falta que esté reluciente, lo importante es que no ensucie otros reciclables. Los no reciclables son los restos de comida y los desechos que están tan engrasados que son irrecuperables. Los compostables son restos de fruta, verduras, saquitos de té, yerba, café, entre otros, que mezclados con tierra generan abono para las plantas. ¿Dónde podemos tirar los reciclables? Esa es una excelente pregunta. No es necesario que tengamos en casa un tacho verde para empezar a separar. Lo podemos tirar en cajas, en bolsas, lo que tengamos en casa. Lo importante es que no se mezcle con lo no reciclable. Cada localidad suele tener lugares que reciben los reciclables. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay campanas y puntos verdes. ¿Suenan esas campanas? No suenan esas campanas. Es importante que te informes y busques el punto verde más cercano de tu barrio. Es así de simple. Si cada uno aplicara la regla de las 3 R's a su vida cotidiana, disminuiríamos hasta el 90% de la basura en el mundo. Reduciríamos el consumo de agua y de energía y por ende la extracción de recursos naturales y así reduciríamos nuestro impacto negativo en el mundo. Es solo cuestión de empezar a cambiar nuestros hábitos poco a poco. Y recordá siempre, pequeñas acciones, por mucha gente, igual grandes cambios. Ahora bien, para el tema de la magnitud de residuos producidos, tenemos que hablar del relleno Doña Juana, el cual se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, en los barrios de Machuelo Alto y Bajo, que en su momento, por allá en 1988, cuando inició operaciones, fue una solución viable para el tema de la gestión de los residuos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de residuos que recibe diariamente, que son alrededor de 7.200 toneladas de residuos sólidos, se da una proliferación de vectores. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son vectores?
Bueno, estos son organismos que transmiten enfermedades infecciosas a las personas. Algunos ejemplos de estos son mosquitos, garrapatas, pulgas, ratas, y de igual manera, la gran cantidad de residuos orgánicos o materia orgánica acumulada en este espacio genera malos olores y por ende enfermedades respiratorias. Finalmente, es de resaltar que el 80% de los residuos que recibe doña Juana son aprovechables. En el caso del tiempo de descomposición de los residuos, tenemos que de 2 a 10 días duran descomponerse la piel de plátano, algunos residuos orgánicos duran alrededor de 4 semanas, los pañuelos de algodón entre 1 a 4 meses, cáscaras de naranja 6 meses, papel entre 2 a 12 meses, filtros de cigarrillo de 1 a 3 años, un trozo de madera entre 2 a 3 años, un chicle 5 años, latas de aluminio 10 años, envases de Tetra Pak 30 años, bolsas de plástico entre 100 a 600 años, botellas plásticas entre 100 a 1000 años, pañales 500 años, toallas sanitarias entre 500 a 800 años, pilas 1000 años y botellas de vidrio 4000 años. En el caso de los hábitos de consumo, tenemos que el consumo es la elección de servicios o productos en base a su precio y calidad. Por lo tanto, existe algo que es el hiperconsumo, que es cuando consumimos de manera desmedida, que adquirimos un nuevo bien sin que realmente lo necesitemos. Un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos un celular en un muy buen estado, pero queremos cambiarlo por uno más nuevo. En este caso, estamos generando una falsa necesidad. Es por esto que surge una nueva forma de consumir o de vivir que consiste en generar mecanismos y herramientas de gestión que permiten reducir los residuos que generamos en casa, teniendo en cuenta los impactos socioambientales que nuestras compras pueden generar. Por esta razón es que surge el consumidor responsable, que es una persona que está informada y consciente de sus hábitos de consumo, es decir, que evalúa los impactos negativos o positivos de sus decisiones de compra, tanto en el medio ambiente como en las personas. Esta manera responsable de consumir se traduce en muchos pequeños actos y decisiones diarias, que pueden ser, por ejemplo, evitar luces encendidas en ambientes desocupados, cerrar la llave del agua en el lavado de dientes, desconectar aparatos eléctricos cuando no estén en uso, planificar las compras de alimentos, leer las etiquetas de los productos antes de la compra, comprar productos biodegradables, separar los residuos sólidos del hogar, comprar productos reciclables, usar termo para bebidas y usar bombillas ahorradores. En el caso de la responsabilidad individual y colectiva, tenemos que la individual se refiere generalmente a tener la responsabilidad de cuidar el medio ambiente para mejorar el mundo y el de las nuevas generaciones. Y en la colectiva es una serie de acciones y esfuerzos que llevan a cabo las empresas para compatibilizar sus actividades comerciales y corporativas con la preservación del medio ambiente y de los entornos en los que operan. Dentro de los efectos negativos ambientales que tenemos por la gestión inadecuada de los residuos sólidos es que esta está generando contaminación de los océanos, obstrucción de los drenajes que a su vez causa inundaciones, se da también transmisión de enfermedades y el aumento de las afecciones respiratorias debido a la quema de estos residuos. Y un ejemplo muy claro de estos impactos negativos son las islas de plástico, que son concentraciones de basura que quedan atrapados en estos inmensos remolinos y en las corrientes internas de los diferentes océanos. Por lo tanto, existen 5 islas de plástico documentadas. 2 se encuentran en el Pacífico, 2 en el Atlántico y una en el Índico. Estos son los más grandes, porque también existen en el mar del Mediterráneo y en el del Caribe. Actualmente la isla más grande de plástico es la del Océano Pacífico del Norte, que se estima que puede ocupar entre 7000 kilómetros cuadrados y 10 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan más o menos una idea, viene siendo como 3 veces el tamaño de Francia. Pero el problema no es solo que estos residuos estén ahí estancados, sino que estos residuos provocan la muerte de más de 1 millón de animales al año. Todo esto además perjudica la calidad del aire, contamina la atmósfera y contribuye al calentamiento global.
puesto que muchos plásticos, al estar en la intemperie expuestos al sol, emiten o sueltan gases y emisiones contaminantes. Y estos plásticos no solo están en la superficie flotando, sino que también se encuentran hasta en profundidades de 100.000 metros. Es tanto el impacto generado que, según el Foro Económico Mundial, prevé que para el año 2050 los océanos podrían contener más toneladas de plástico que de peces. Es por eso que nosotros podemos contribuir a mitigar este impacto por medio de la reducción en el consumo de plásticos, apoyando a las organizaciones que trabajan para erradicar el plástico oceánico, participar en jornadas de limpieza en mar abierto y zonas costeras para la recuperación y reciclaje de residuos. Por eso es tan importante hablar de la economía circular, puesto que es un sistema de aprovechamiento de residuos donde el objetivo es la reducción de los elementos y aboga por la reutilización de materiales potencialmente reciclables y biodegradables, con el fin de que puedan volver a la naturaleza, causando el menor impacto al medio ambiente. Por ende, la importancia de una adecuada separación en la fuente. Aquí les muestro un video que da mayor claridad de lo que es la economía circular. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar dándole salida en otros negocios.
Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Dentro de la separación en la fuente según la Resolución 2184 del 2019, que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2021, nos indica que se debe implementar el código de colores para la presentación de los residuos sólidos en bolsa u otros recipientes, en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos del Servicio Público de Aseo, de acuerdo con lo establecido en los planes de gestión integral de los residuos sólidos. Entonces, ¿cuáles son estos colores? Tenemos el blanco, que es en la bolsa, el blanco que es en la bolsa, van los aprovechables, que hace parte de los residuos generados en un 60%, los no aprovechables, que son en la bolsa negra, que equivalen al 15%, y en la bolsa verde irían los orgánicos, que equivalen al 25% de los residuos que generamos en nuestro hogar. Por lo tanto, dentro de la bolsa blanca, que son los residuos aprovechables, se indica que es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo y deberán ser entregados al recuperador de oficio de su zona. Algunos ejemplos de estos residuos son los envases plásticos, los envases de botella de detergente, champú, gel, etc., las bolsas de envolturas, tapas y tapones de plástico, bolsas de plástico, tapas de yogur, vasijas. Tenemos también lo que son madera, la limpia, que debe estar limpia y seca, metales como las ollas de aluminio, jarras, exprimidores, PVC, las tuberías de agua y eléctricas, papel y cartón, y vidrio, como son botellas de vidrio, frascos de vidrio, tarros de alimento y demás. Hola, soy Nicole, vengo de la organización Azorema y en este video les voy a explicar cómo es la separación del material en la bolsa blanca. Este es un llamado a nuestro planeta, estamos en puertas del 2030 y nos estamos ayudando a mejorar el cambio climático en situaciones como nuestros puntos críticos, el desorden y el mal aspecto de residuos en nuestros barrios, las inundaciones por nuestros malos hábitos, las quemas de basura y la mala disposición de residuos en caños, arroyos y fuentes de agua. Ojo, es muy fácil, podemos separar desde nuestros hogares en la bolsa negra, blanca y verde. En la bolsa blanca podemos encontrar el archivo, donde van las hojas de cuaderno, los blogs, los libros, las enciclopedias y las revistas. Todo esto va en la bolsa blanca. El cartón, también podemos encontrar las cajas de pizza, las cajas de zapatos, cajas donde vienen los electrodomésticos y las cubetas de huevo. Todo esto también viene en la bolsa blanca. El periódico, en el periódico podemos encontrar la prensa y el papel que se utiliza para rellenar los zapatos. Esto también va en la bolsa blanca. La plegadiza, en la plegadiza podemos encontrar los almanaques, las carpetas, las cartulinas, los tubos que vienen en el papel higiénico, los tubos que vienen en el papel vinipel y en el papel aluminio. Todo esto también viene en la bolsa blanca. El Tetra Pak, en el Tetra Pak podemos encontrar las cajas de jugos, malteadas, bebidas alcohólicas. Todo esto también va en la bolsa blanca. Eso sí, tienen que ir limpios y secos. El PET, en el PET podemos encontrar todas las botellas plásticas, verdes, negras, blancas, transparentes y azules. Puede ser de gaseosa, jugos, champús y detergentes. Todo eso también puede ir en la bolsa blanca.
El PVC. En el PVC podemos encontrar las tuberías que cambias en tu casa, ya sean de agua o eléctricas. Esto también va en la bolsa blanca. Plásticos. En los plásticos podemos encontrar la bolsa de todos los colores de nuestras compras, la bolsa del arroz, la bolsa de la leche, la bolsa de los granos, la envoltura de las frutas y el vinipel. Todo esto también va en la bolsa blanca. El chirrión. El chirrión son los empaques de envolturas, como los dulces, las papas, las galletas, los chitos, el chocolate y el maíz. Son paquetes que suenan, como este. Cabe recalcar que no estira como el plástico normal. Todo esto también va en la bolsa blanca. Vasija, por ejemplo, las tinas de baño para los bebés, las canecas, los baldes, las regaderas, los platos y pocillos, las materas y los juguetes. Todo eso también va en la bolsa blanca. El icopor. En el icopor van las bandejas de frutas, los vasos y platos desechables, las cubiertas para proteger electrodomésticos. Ojo, esto debe estar limpio y seco, y también va en la bolsa blanca. El vidrio. En el vidrio podemos encontrar las botellas de gaseosa, botellas de jugo y botellas de alcohol. Todo esto también va en la bolsa blanca. Ahora vamos con la familia de los metales. Entre esas podemos encontrar el aluminio, donde van las latas de gaseosa y cerveza, las ollas, las jarras, las cadenas, las antigüedades y los exprimidores. Todo esto también va en la bolsa blanca. Chatarra. En la chatarra podemos encontrar las latas de atún y sardinas, las latas de galletas, las sombrillas, los juguetes, las ollas, los platos, pocillos y plateros, los palos de escoba y las vasinillas. Todo esto va en la bolsa blanca. La madera. Toda madera limpia y seca. Ojo, no aglomerados. Recuerda, los residuos se separan en las bolsas blanca, verde y negra. Si quieres saber qué residuos se separan en la bolsa verde, espera nuestro próximo video. Dentro de la bolsa negra, que son los residuos no aprovechables, se dispondrán los residuos no aprovechables, que son los que no volveremos a usar y que no tienen un potencial de aprovechamiento. Esta bolsa deberá ser entregada al operador de aseo de su zona. ¿Pero qué residuos van en esta bolsa? Los residuos sanitarios, servilletas, cartón o icopor, contaminados con restos de comida o aceites, y residuos inertes, que son el polvo resultante del barrido del hogar. Dentro de nuestra bolsa verde, residuos orgánicos aprovechables, se dispondrán las cáscaras de verdura, cáscaras de fruta, cartón de los huevos, cáscaras de los huevos, hojas secas de nuestras plantas y otros desechos agrícolas naturales. Una solución para el tema de los residuos orgánicos aprovechables es realizar compostaje. Que el compostaje es la descomposición y aprovechamiento del residuo para el suelo fértil. A partir de este compostaje se obtiene el material orgánico conocido como compost o abono, que sirve de nutriente para el suelo. Dentro de este compostaje irían nuestros residuos de fruta y verdura, restos de jardín como hojas, flores y demás, cáscaras de huevo, hojas secas, ramas, acerrín y pasto, tierra, papel periódico y cartón sin recubiertas brillantes, adhesivas o plásticas, servilletas sin grasa y cajas de huevo. Para poder realizar el compostaje, lo primero que necesitamos es un compostador, que puede ser un recipiente de madera, como un guacal, o un recipiente plástico que tenga tapa y que sea grande, con diferentes orificios, tanto en su parte inferior como en los lados, para que haya suficiente aireación durante el proceso de descomposición. Lo segundo es que vamos a empezar a hacer capas de los diferentes residuos, y el primero va a ser el de tierra. Después vamos a agregar residuos orgánicos y por último vamos a agregar el material seco, que serían las hojas secas y viruta de madera. Dentro de este proceso vamos a estar revisando la humedad. Vamos a medio tapar la compostera, porque si la tapamos totalmente no va a tener suficiente aire para generar la descomposición. Y vamos a ir agregando residuos según corresponda a lo que generemos en nuestros hogares. Y se debe revolver una vez por semana. Aquí les muestro un video que nos explica qué debe ir dentro de nuestra compostera y qué elementos debemos evitar. Típica situación cotidiana: estar cocinando en casa y rallar una zanahoria, pelar una papa, cortar un tomate y
¿Y qué haces con todo eso que te sobra? ¿Lo tiras al tacho, no? Obviamente. No. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a contar una solución mucho más sostenible y ecológica. Pensemos juntos en un ambiente natural. En un ambiente natural hay plantas. Estas plantas generan frutos. Estos frutos muchas veces caen al suelo. ¿Y qué hacen? Se descomponen, se desintegran y enriquecen con sus nutrientes a estas plantas. Y luego estas plantas vuelven a producir frutos. Y este ciclo se repite una y otra vez. Este sistema también se aplica a las hojas, a las ramitas, bueno, a toda la materia orgánica en sí. Y es importante para nuestro ecosistema por dos motivos. Uno, evita que la materia orgánica se amontone y dos, le devuelve a la tierra los nutrientes. ¿Saben una cosa? Nosotros podemos replicar este sistema en nuestras casas haciendo algo que se llama compost. ¿Qué es eso? El compost es tierra fértil que nos permite abonar nuestras plantas. Compostar en nuestras casas es súper fácil. Lo primero que hay que hacer es separar los residuos de origen vegetal, como por ejemplo restos de frutas, restos de cáscaras de alguna verdura, saquitos de té, yerba. Lo único que puede ir en nuestro compost de origen animal son las cáscaras de huevo. Una pequeña aclaración, es muy importante tener cuidado con la cantidad de cítricos que se le pone a la compostera doméstica, porque estos pueden arruinar el compost, así que les aconsejo al principio no ponerle o ponerle poca cantidad. Mezclamos nuestros residuos orgánicos con tierra. ¿Viste esa maceta que tenés olvidada y nunca regaste? Bueno, esa tierra ahora te sirve para tu compost. Para regular la temperatura podemos poner nuestro compost en la sombra para que no le dé directo el sol. Eso ayuda mucho. Y en el caso de que haya exceso de humedad, se recomienda poner material seco, que pueden ser hojas, viruta, acerrín, entre otros. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Entonces, a ver, en resumen, necesitamos tierra, materia orgánica y material seco. ¿Y saben qué? También se le pueden agregar lombrices. Las lombrices se alimentan de las bacterias que están en los restos de los residuos orgánicos y obviamente lo que hacen es acelerar el proceso. ¡Qué buen servicio! Bueno, ahora vamos a ver cómo ordenar estos elementos. Imaginemos que este frasco de vidrio es nuestra compostera. Lo primero que vamos a hacer es poner una capa de tierra. Después el material orgánico, después el material seco y después una capa más de tierra. Vamos a taparlo bien para que no genere malos olores. Dependiendo de la época del año y si le incorporamos o no lombrices, el proceso del compostaje puede durar entre 1 y 3 meses. Obviamente, mayor temperatura y lombrices, más rápido es el proceso. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Una vez que está listo el compost, puedes ponerlo en tus macetas o puedes regalárselo a alguien o mismo ponerlo en el cantero de la vereda o lo que se te ocurra, pero usalo. ¡Pero qué buena idea! Además del abono, el compost genera otro producto muy beneficioso para nuestras plantas: el lixiviado. El lixiviado es el líquido que se genera a raíz de la descomposición de la materia orgánica. Está lleno de nutrientes, así que está bueno tener un recipiente para poder almacenarlo. Cuando vayamos a usarlo es necesario diluirlo. Es una parte de lixiviado por 10 de agua. Es buenísimo para regar nuestras plantas. Existen varios tipos de composteras. Pueden ser, por ejemplo, baldes de pintura o cajones de verdura, pallets o hasta inclusive podemos hacer nuestro propio compost en el jardín, haciendo un agujero, nada más. Siempre teniendo en cuenta que el material no sea fácil de corroer con la humedad y que tenga orificios para que filtre el lixiviado. En resumen, el compost nos da dos beneficios únicos. Muy bien, premios dobles. El primero, estamos produciendo nuestro propio abono natural para nuestras plantas con 0 pesos. Y el segundo, estamos reduciendo el 40% de la basura. ¿Qué? Sí, el 40%, casi la mitad, ¿entienden? Entonces, esto es clave. Si todos hiciéramos compost, sacaríamos un montón de presión a nuestro sistema de gestión de residuos, que por cierto está bastante complicado y exigido. Ese sí es un buen argumento. A vos te digo, ¿qué estás esperando para tener tu propio compost? Yo ya tengo el mío. Al igual existe otra alternativa que es el de las pacas digestoras Silva, que es un proceso más colectivo de trabajo comunitario. Y les voy a mostrar un video que nos explican cómo funciona y por qué surgió este tema de la paca digestora Silva.
Bueno, mi nombre es Guillermo Silva Pérez. Desde chiquito tuve la oportunidad de conocer y de caminar bosques plantados y nativos en distintas partes de Colombia, sobre todo en la serranía de San Lucas, en el norte de Colombia, y conocí que el bosque descompone todos sus residuos en forma limpia, una cosa muy distinta a las propuestas académicas que son contaminantes. El problema de la basura es que creemos que la pudrición es algo normal. A nivel técnico se considera que es perfectamente posible tener basura podrida, pero el problema de la basura podrida es que genera gases tóxicos. Entonces no es un problema ambiental, es un problema de salud pública que tenemos que superar, no solamente por salud pública, sino por dignidad del trabajador del aseo. El proyecto de las pacas surge en contravía del volteo de residuos, que es la propuesta mundial de manejo de residuos y que es una propuesta altamente contaminante y altamente inhumana. La primera gran experiencia del trabajo con residuos orgánicos compactados, que es la esencia de la paca digestora, fue poder mostrar que se puede procesar, reciclar residuos orgánicos en forma limpia, absolutamente limpia. Para hacer una paca se necesita sencillamente un molde de 1 metro por 1 metro o menor de 1 metro por 1 metro por 40 centímetros, en el que la primera capa es un tendido de chamisas bien asentado al suelo. Una segunda capa es hojarasca, preferiblemente seca, y si no hay seca también sirve verde, y se prensa. Enseguida se hace un nido con material vegetal para que porque el molde no es sino un auxiliar de prensado del material, de tal manera que cuando uno quite el molde no haya residuos putrescibles expuestos, que estén siempre envueltos en hojarasca. La hojarasca es el mejor biofiltro que existe, es mejor biofiltro que el suelo mismo. Hemos enterrado una mascota en una paca y no hay emisión de olor de ninguna clase, mientras que enterrado en el suelo alcanza a haber emisiones. Cambia la pudrición por fermentación. Entonces en un nido de estos de hojarasca se pone una tanda de 10 a 40 kilos de residuos orgánicos, se cubre con hojarasca, se asienta con un palín y se entra a pisar con los pies. Y esa pisada con los pies puede ser un gran juego con los niños, entonces es una participación lúdica de los niños. Indudablemente el prensado que los niños hacen no es suficiente para activar el proceso, pero lo que se busca no es que los niños completen el proceso, sino que conozcan el proceso. Y después entra gente más pesadita, completa el proceso para asegurar que ese material no quede con aire o con el mínimo aire, porque al reducir el aire quedan láminas capilares que atrapan agua fácilmente y generan un sello hermético fermentador. Encima de ese material asentado se ponen unas ramitas por los lados del material dentro del cajón como un refuerzo para que esa paca no se vaya a desarmar fácil, y se vuelve a hacer otro nido. Así que la paca es una sucesión de nidos de hojarasca con residuos de cocina y estiércoles adentro. Y a una paca de metro cúbico le podemos incorporar 250 kilos de residuos de cocina, que son los residuos de 100 personas durante una semana o de 700 personas durante un día. Los jóvenes en este momento en todo Colombia están deseosos de una nueva comunidad. La paca digestora está creando una oportunidad para una nueva comunidad. Lo más nocivo que han hecho las ciudades y los gobiernos es destruir comunidades. Necesitamos reconstruir comunidades. Y los jóvenes están tomando el liderazgo en eso, y hay cantidad de jóvenes en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Villavicencio, en Cartagena, promoviendo pacas y cambiando de que podemos construir ambientes sanos, no solamente biológicamente, sino socialmente. Ya para el tema de los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos,
que según el decreto 1713 del 2002 debe cumplir con ciertos requisitos. El primero es que los acabados serán en superficies lisas. Segundo, tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y de prevención y control de incendios. Tercero, debe impedir el acceso a vectores y animales domésticos. Cuarto, capacidad suficiente para almacenar los residuos generados. Quinto, permitir el fácil acceso y recolección de los residuos por los vehículos recolectores. Sexto, accesibilidad para los usuarios. Y séptimo, ubicación adecuada. Aparte de esto, esta zona debe incluir dentro de sus contenedores de manera visible el nombre de lo que debe ir en cada contenedor, es decir, orgánico, inorgánico, aprovechable, no aprovechable, para que se haga esa adecuada disposición final de los residuos. Dentro de los costos tenemos que, de acuerdo con la regulación tarifaria vigente, el costo por cada tonelada de residuo sólido generado en Bogotá, que se dispone y trata en el vertedero Doña Juana, es de 40.576 pesos por tonelada, valores que se ven reflejados en las facturas del servicio que pagan los usuarios. Este valor pues se consulta en el recibo público o en la página de Ciudad Limpia. También existe algo que se conoce como figura multiusuario, que da la posibilidad a un grupo de suscriptores que su tarifa del servicio público de aseo sea calculada y estimada conforme a su producción real de residuos y no basada en un promedio general como se hace para el resto de los usuarios. Pero ¿quién puede aplicar a esto? Puede aplicar cualquier predio que esté registrado como propiedad horizontal. Es decir, que todos estos multiusuarios deben aforarse. Por lo tanto, el operador de aseo realiza una medición para determinar la cantidad de residuos que produce el usuario agrupado, es decir, el conjunto residencial, la propiedad horizontal, y así calcular el valor que se debe pagar. Algunas normas para la figura multiusuario es la resolución 236 del 2002, la resolución 233 de 2002 y la resolución 247 de 2003. Para poder aplicar a la figura multiusuario se deben cumplir con estos requisitos. El primero, presentar la solicitud al prestador del servicio, es decir, a Ciudad Limpia. Va a ser una carta con la firma de todos los copropietarios del conjunto. La segunda es nombrar a un responsable. El tercero es destinar un lugar para el almacenamiento de los residuos con las características que anteriormente mencionamos. El cuarto, que todos separen sus residuos en casa diariamente. El quinto, presentar la relación de los usuarios que solicitaron la figura multiusuario. Y el sexto, tener un lugar para la medición de los residuos. Llegado el caso que nosotros ya hacemos parte de esta figura multiusuario y no estamos a gusto con lo que se está realizando, nos podemos contactar con Ciudad Limpia. Para el tema de quejas y reclamos sobre el servicio multiusuario, pueden realizarlo mediante la Superintendencia de Servicios Públicos Domésticos y los datos son los que observamos en pantalla. Ahora bien, vamos a realizar una pausa activa de 5 minutos donde vamos a pensar qué son los residuos post-consumo y vamos a realizar una pequeña actividad referente a esta pregunta una vez volvamos. Listo. Entonces, en el caso de los residuos post-consumo, estos son de consumo masivo generados en nuestros hogares. Son residuos que por su grave peligrosidad deben ser separados de aquellos que de uso doméstico o comunes y entregados a través de canales de retorno para que los fabricantes e importadores dispongan para su recolección, tratamiento y disposición final, evitándose que se conviertan en un peligro ambiental. Los residuos post-consumo pueden ser peligrosos o de manejo especial. Dentro de los de manejo de residuos especiales tenemos que son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos o que son producidos por grandes generadores de residuos urbanos. Dentro de los residuos voluminosos tenemos que no se pueden manejar debido a su gran tamaño y se tienen que recoger de forma especial. Algunos ejemplos son los colchones, llantas usadas,
muebles y residuos de construcción y demolición, y estos deben ser llevados a su disposición final por medio del operador de aseo, que en nuestro caso, en la localidad de Fontibón, es Ciudad Limpia. Y en Bogotá el servicio se pide por contacto telefónico a la línea 110. Los residuos peligrosos son aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, reactivas, pueden causar daños, riesgos o efectos no deseados de manera directa o indirecta a la salud humana y al medio ambiente. Esto lo encontramos estipulado en el decreto 1076 del 2015. Algunos ejemplos son los aerosoles, envases de pintura, residuos contaminados con aceite o productos químicos como tapas, trapos, filtros, baterías de vehículos y cuerpos de animales. Estos residuos finalmente reciben diferentes tratamientos, como puede ser incinerados, enterrados o tratados con nuevas tecnologías de forma controlada. Dentro de los residuos peligrosos tenemos los residuos hospitalarios, como lo son las agujas, laxantes, jeringas y cualquier elemento cortopunzante, que estos deben ser depositados en un punto rojo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y deben ir marcados en su superficie con un documento de identidad, nombre de la EPS y número de teléfono. Otra alternativa también es que cuando la persona se le han enviado medicamentos por parte de la IPS, como las inyecciones, la IPS debe agregarlo a la ruta de recolección y ellos mismos le brindan el guardián, que es el recipiente para guardar estos elementos, y hacen la ruta de recolección. Sin embargo, muchas veces no pasa. Entonces, en esos casos, la solución es llevarlo al punto donde le entregaron los medicamentos y preguntar si cuentan con los guardianes para almacenar estos elementos cortopunzantes. También deben haber guardianes en los hospitales públicos de la localidad o del sector a los que nos podemos dirigir. Si de pronto no tenemos el recipiente del guardián, podemos almacenarlos en una botella grande, como la que se ve en pantalla, y los llevamos a estos puntos. Ya para el caso de los catéteres, bolsas isotérmicas para transporte de insulina y tiras reactivas, aposivos y gasas van dentro de la bolsa negra. Y en el caso de los envases y restos de medicación, sí van en el punto azul. Aquí tenemos otro residuo peligroso, que es el de las colillas de cigarrillo. Actualmente, 324 toneladas de colillas de cigarrillos se recogen anualmente en las calles de Bogotá. Una sola colilla puede contaminar más de 50 litros de agua. Y si nosotros queremos hacer una adecuada disposición de este elemento, debemos llenar una botella de 3 litros y contactar a una fundación, a un programa que se llama Colillas, No Más Colillas Colombia, para realizar la entrega de estos elementos. Ellos hacen la transformación de las colillas y los convierten en macetas para las matas. También ellos cuentan con un proyecto piloto llamado Bogotá no es un cenicero y disponen de un punto en la localidad de Fontibón, en Modelia. Exactamente, es un parque donde usted hace la disposición final de este residuo. Para el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAE, estos son productos que están presentes prácticamente en toda nuestra vida cotidiana y están conformados por una combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas. Una vez los dueños consideran que no les son útiles y los descartan, se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí vemos algunos de los ejemplos de estos residuos, como son residuos de lavadoras, secadoras, neveras, aire acondicionado y calefacción, hornos, planchas, aspiradoras, calefacción, tostadoras, computadores, celulares, impresoras, radios, televisores, bombillos, taladros, sierras, trenes o carros eléctricos, equipos para radioterapia, termostatos, reguladores de calefacción, aparatos de medición, máquinas expendedoras de producción sólidos, bebidas frías y calientes y demás. Aquí esto es una categorización de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, existe algo que son los programas post-consumo, que son una estrategia creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
con el fin de garantizar la gestión y manejo de los residuos que han sido establecidos como de interés prioritario, buscando que se efectúen de una manera productiva y eficiente. Dentro de esto existe lo que se conoce como la responsabilidad extendida del productor, que hace referencia a que obliga a los fabricantes importadores de ciertos productos de consumo masivo a organizar, desarrollar y financiar la gestión integral de los residuos derivados de sus productos una vez el consumidor final los desecha. Es decir, por ejemplo, alguien que fabrica las pilas las vende y una vez el consumidor desecha esta pila, el productor debe hacerse cargo de este residuo. Algunos programas post-consumo que se encuentran hoy en día son los siguientes. El de Pilas con el Ambiente, que hace la recolección y disposición final de pilas. Recopila, que también hace la disposición final de pilas. Corporación Punto Azul, que recolecta los medicamentos de uso humano y los artículos relacionados con estos. Aprovet, que recibe medicamentos de uso veterinario, vencidos o consumidos, así como sus empaques. Ecocómputo, que recibe computadores, teclados, tablets, impresoras, unidades de CD y DVD, monitores, entre otros aparatos eléctricos. Lumina, que hace la recolección y el aprovechamiento de bombillas. Cierra el Ciclo, que su propósito es darle una correcta disposición a los envases y empaques de plaguicidas domésticos. Tenemos Recoenergy, que gestiona las baterías de plomo ácido usadas. Red Verde, que recolecta y separa electrodomésticos de línea blanca como neveras, lavadoras, hornos, microondas y aires acondicionados. Retrocede, que hace la recolección de CD, DVDs y empaques. Corporación Campo Limpio, que recoge envases de agroquímicos. Rueda Verde, que es una iniciativa para la disposición de llantas. Grenful, que recolecta el aceite usado vegetal. Y Bacero y Biolis, que también hacen la recolección de aceite vegetal usado. Aquí podemos observar algunos de los logos de los programas postconsumo, como son Lumina, Provet, Grenful, Retrocede, Corporación Punto Azul. Tenemos estos de la parte de arriba que dice Grupo Retorna, que son una alianza para la gestión postconsumo y hace parte Cierra el Ciclo, Ecocómputo, Pilas con el Ambiente, Red Verde, Recoenergy y Rueda Verde. Aquí veremos un pequeño video que nos muestra cuáles son esos residuos peligrosos y especiales que nosotros generamos y qué podemos hacer con ellos. En casa generamos residuos que requieren un manejo diferenciado y que debemos entregar a programas postconsumo y gestores autorizados para su disposición o aprovechamiento. Estos son los residuos especiales y peligrosos. Conoce cuáles son. El aceite vegetal y las llantas usadas son especiales, mientras que los medicamentos vencidos, las baterías de plomo ácido, las pilas, las luminarias, los envases de plaguicidas, los electrodomésticos como neveras, televisores y microondas y los aparatos eléctricos y electrónicos como consolas de videojuegos, celulares, cargadores, computadores, CPU o impresoras son peligrosos. En Bogotá hay puntos de recolección instalados en todas las localidades para disponer adecuadamente estos residuos. Para ubicar el más cercano, solo tienes que ingresar al Visor Geográfico Ambiental www.visorgeo.ambientebogotá.gov.co. En el menú de la izquierda, haz clic en Aplicaciones y Módulos. Luego selecciona el de postconsumo. Haz clic en el icono de filtro y selecciona el tipo de residuo que deseas entregar y la localidad de tu preferencia. Eso es todo. Recuerda que hacer una correcta disposición de residuos especiales y peligrosos es clave para evitar riesgos en nuestra salud y en el ambiente. Es por eso que existe algo que se conoce como Visor Geográfico Ambiental, que es una aplicación web del Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Ambiente que facilita a través de Internet la publicación, acceso, consulta y análisis de datos espaciales de carácter institucional. En él podemos encontrar temas como calidad del aire, del suelo, del agua, residuos postconsumo, respuesta a emergencias ambientales, cambio climático, educación
y participación. Entonces aquí podemos encontrar todos los puntos de recolección de residuos postconsumo que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Entonces, si queremos hacer uso de este visor geográfico, nos dirigimos a Google, ponemos visor geográfico ambiental, activamos la opción de puntos postconsumo que va a estar en la parte izquierda, luego le damos en datos, seleccionamos la dirección, escribimos la dirección de nuestro interés, le damos buscar, la seleccionamos y empezamos a ver que aparecen unos puntos verdes cercanos al lugar al que escogimos. Si le damos clic sobre alguno de estos puntos, vamos a notar que sale el tipo de recibo que nos reciben, el horario de atención y la dirección exacta del lugar al que debemos llevarlo. Para el caso de la localidad de Fontibón, algunos puntos para depositar los residuos en zona franca son los siguientes. Si queremos llevar medicamentos de uso humano, pilas y plaguicidas, podemos ir al Éxito de Fontibón. Si necesitamos entregar bombillas y luminarias, vamos a la zona franca, la carrera 106. Para pilas y acumuladores en la Caja Colombiana de Subsidio Familiar. Para medicamentos de uso vencido, podemos ir a Virrey Solís Fontibón. Para baterías de plomo ácido, podemos ir a Dicacol. Para el tema de aceite vegetal usado, podemos ir a Tienda de Uno El Carmen y también en la Tienda de Uno Fontibón Plaza. En Marque Llantas nos reciben las llantas usadas. En Colsubsidio Fontibón Villanueva también nos reciben medicamentos de uso humano. Y en el Centro Nacional de Aeronavegación de la Unidad Administrativa Especial nos reciben computadores y periféricos. Para el caso de la zona de Modelia y Ayuelos, tenemos que si queremos llevar medicamentos de uso vencido, podemos ir al Farmatodo de la Avenida Cali con Esperanza. En la tienda Ara Modelia podemos llevar pilas y acumuladores. En el centro comercial Ayuelos podemos llevar bombillas y luminarias, computadores y periféricos, todo lo que son los elementos del RAE, medicamentos de uso humano, pilas o acumuladores. En el Jumbo de Ayuelos podemos llevar los plaguicidas, bombillas y luminarias. En Tienda de Uno, Avenida Esperanza, aceite vegetal usado. En Metasa SA podemos llevar los plaguicidas. En el Centro Comercial Multiplaza podemos llevar computadores y periféricos, pilas o acumuladores y plaguicidas. Y finalmente en el Edén Centro Comercial podemos llevar bombillas, luminarias, computadores, periféricos y plaguicidas. Dentro de los residuos textiles tenemos que, según cifras de la UAES, 147.000 toneladas de textiles son depositadas en el relleno Doña Juana. Estas son cifras del 2021. También cifras publicadas por el Banco Mundial nos dice que se necesitan 10.000 litros de agua para la producción de 1 kilo de algodón. Además, se requieren 8.000 litros para la realización de unos zapatos de piel y 2.200 litros para un saco de lana. Es por esto que la Alcaldía de Bogotá cuenta con una iniciativa llamada Red de Moda Circular, que junto a la corporación organización El Minuto de Dios buscan generar conciencia y brindar puntos de recolección de donación de ropa. Existen actualmente estos 5 puntos, que uno es en la Secretaría de Desarrollo Económico, otro en la Secretaría de Ambiente, tenemos uno en el Centro Comercial El Retiro, otro en el Centro Comercial Plaza de las Américas, Centro Comercial Santa Fe y tienda de ropa Give It Us, que es en el Centro Comercial Sula, en el local 18. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de otra alternativa que hay para que llevemos nuestros residuos textiles, que es una organización, una fundación que se encarga de recoger estos residuos en cualquier tipo de estado en el que esté, porque en el caso de esta organización, El Minuto de Dios, se recibe ropa en muy buen estado, que esté en buenas condiciones para que pueda ser donada, y no se recibe ropa interior. Y no sabes a dónde llevar la ropa que sacaste, quédate en este video. No importa si es ropa interior, sábanas, toallas, bolsos, zapatos textiles que tu perro volvió nada, pantalones, camisetas, chaquetas, todo lo puedes llevar a la ONG Cloth Moda Sostenible. No importa si está en buen o mal estado, porque la fundación recibe 1. Ropa en muy mal estado que la convierten en carbón reciclado. 2. Ropa en mal estado que la convierten en retazos para extenderle la vida útil a los textiles. 3. Ropa en buen estado que se destina a donaciones,
a comunidades vulnerables por toda Colombia y 4 ropa en excelente estado con la que podemos hacer trueques o que ponen a la venta para sostener la fundación. Yo llevé ropa para donar y muchísimo reciclaje, ropa interior y cuerdas que mi perro dañó, pero siempre todo muy limpio y seco para evitar olores y vectores. Pesaron todo lo que traje porque por cada kilo de reciclaje o donación hacen un cobro máximo de 5.000 pesos para financiar estos procesos. Pero ese mismo dinero que pagué se puede redimir en comprar ropa de segunda mano con este bonito que me dieron. Elegí unas prendas que me salieron súper baratas entregando mi bono y en la zona de intercambio hay más de 400 prendas que la fundación va rotando mensualmente para que haya variedad. Si tú quieres venir a traer tus cositas para donar, intercambiar o reciclar, no olvides escribirles por el Instagram Cross Moda Sostenible para saber todos los detalles a tener en cuenta antes de visitarlos. Envíale esto a todas tus amigas porque seguro no saben qué hacer con la ropa en Manchester. Y sígueme para más emprendimientos eco. Ahora vamos a hablar del tema de las causales por los que se puede aplicar un comparendo ambiental. Entonces, ¿qué es el comparendo ambiental? Es un instrumento de cultura ciudadana que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental en la capital a través del adecuado manejo de los residuos sólidos. Las sanciones pedagógicas y económicas se aplicarán tanto a personas naturales como jurídicas que infrinjan la normatividad contemplada en el comparendo ambiental. Algunos ejemplos de estos comparendos en los cuales nos podrían poner una multa son: primero, sacar la basura en horario no autorizado por la empresa prestadora de servicio de recolección. Esto acarrea una multa de 5 salarios mínimos legales vigentes para persona natural y 5 salarios mínimos legales vigentes para persona jurídica. Segundo, depositar los residuos sólidos en cualquier caneca sin importar que cada recipiente esté adecuado para un desecho en específico. Esto acarrea una multa de 5 salarios mínimos legales vigentes para persona natural y también para persona jurídica. Dejar residuos sólidos y escombros en sitio de uso público no acordado ni autorizado por la autoridad competente acarrea 10 salarios mínimos legales vigentes para persona natural y persona jurídica. Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de escombros acarrea una multa de 5 salarios mínimos diarios vigentes para persona natural y 5 salarios mínimos legales vigentes para persona jurídica. Destapar y extraer parcial o totalmente sin autorización alguna el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocada para su recolección, acarrea una multa de 5 salarios mínimos diarios legales vigentes para persona natural y 10 salarios mínimos legales vigentes para persona jurídica. Romper, rasgar, quemar o de cualquier manera dañar las bolsas y recipientes en que los residuos sólidos hayan sido almacenados o depositados para ser objeto de recolección o abrirlos sin volverlos a cerrar debidamente, acarrea una multa de 5 salarios diarios legales vigentes para persona natural y 5 salarios mínimos legales vigentes para persona jurídica. Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos animales muertos o sus partes diferentes a los residuos de alimentos comunes acarrea una multa de 10 salarios diarios legales vigentes para persona natural y 10 salarios mínimos legales vigentes para persona jurídica. Permitir la disposición de heces fecales de mascotas y de demás animales en prado y sitios no adecuados sin la recolección debida acarrea 10 salarios mínimos diarios legales vigentes para persona natural y 5 salarios mínimos legales vigentes para persona jurídica. El procedimiento del comparendo ambiental consiste en que el ciudadano debe dirigirse a la Secretaría de Ambiente con el fin de programar un curso de educación ambiental. Una vez realiza el curso dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, se le cobrará el 50% de la multa. Sin embargo, si esta persona reincide, se le cobrará el 100% de la multa en aumento sucesivo al 25% por cada reincidencia y un día de servicio social que la UAES determinará las tareas de servicio social que deberá cumplir. Aquí veremos un video que nos explica la importancia del reciclador, la labor que cumple y también la importancia de nosotros para realizar una adecuada separación de los residuos.
Super-O es víctima de un terrible accidente, ocasionado por gases contaminantes que provocan el calentamiento global. Desde ese momento, su vida cambiará para siempre. Charles Arturo, los recursos energéticos de la Tierra se agotan aceleradamente y el planeta está hecho un caos. Tu misión será aumentar la eficiencia energética. En adelante serás Super-O recargado, el paladín de la energía sostenible. Mi nombre es Pepe Cantarilla y soy recolector de basuras. Amo mi trabajo. El ejercicio me mantiene en forma mientras mantengo limpia mi ciudad, pero es tanta la basura que bota la gente. ¡Hola, papi! ¡Papi, papito! ¡Papi, papi! No tengo tiempo para mi hija, pues llego muy agotado de trabajar. 2 vueltas más y listo. Profesor, esta es la basura de toda la semana, tal y como me lo pidió. Pero no entiendo qué va a hacer usted con todos estos sobrados. Voy a convertirlos en combustible para nuestras naves, gracias a la concha transformadora. ¡Qué gran idea, profesor! ¿Y cómo funciona? Fácil. Vertimos toda la basura en la concha, alamos esta palanca y... ¡Llegó el camión! ¿Y qué vamos a hacer con la basura, hombre? ¡Vamos a botarla! Profesor, me tiene cansada con sus inventos fallidos. ¡Vea este chiquero! Por ahora no más regaños, Silveria. Tenemos una emergencia. No más basura, por favor. No doy más. ¿Es que acaso no pueden ser más limpios? Estoy cansado, por favor. Este es un caso de alto consumo energético, Silveria. Es que a diario, una sola persona puede producir hasta 1,5 kilos de residuos. Esto no puede seguir así. Esta es una misión para... ¡El profesor Super-O recargado! ¡Y la cevichica! Con prontitud al carcachalote, a luchar por la eficiencia energética. Señora, por favor, a la próxima disminuya las basuras que producen en su casa. Vea que nosotros los recolectores también nos cansamos. Antes agradezca que clasifico las basuras para que sean recicladas. Si usted clasifica los residuos, no debería botarlos como basura, o si no, no está haciendo nada. Los rellenos sanitarios confinan los residuos en un área que es cubierta por capas de tierra y luego es compactada para reducir su volumen. Con los años, la basura enterrada se descompone y así desaparece. La ciudad bota tantas cosas pensando que son basura que ya los rellenos sanitarios no dan abasto. Así que la solución es disminuir la producción de residuos. Pero ¿cómo? Es hora de acudir con Hamilton. Profesor, buscaré con mis contactos la mejor alternativa para manejar los residuos en el hogar. Cambio y fuera, oiga. No busque más, profesor, que yo le tengo la solución. Cuénteme, ¿de qué se trata? Para manejar las basuras podría usar el método del marrano negro y peludo. Eso allá en la ciudad, cada casa se compra su marrano y listo. Como come de todo, lo alimenta con la basura y así soluciona su problema, vea. Además de que tienen una mascota, la comida le sale gratis. Mantiene su casa sin basura y van engordando la lechona navideña. ¿Cómo la ven? Pa' marranos en la casa. Ya cuento con mi marido. Atención, diríjase a la casa de Liliana. Ella y su familia tienen varios métodos para reducir la producción de basura en el hogar. Le copio, Hamilton, a luchar por la eficiencia energética. Bienvenidos a mi casa. Aquí nuestro lema es: el mejor residuo es el residuo que no se produce. Presten atención y verán cómo pueden disminuir sus basuras. El truco está en ser creativos y darles un uso. Las botellas de agua vacías las usamos para recolectar más agua. Consumimos muchos más alimentos naturales que empacados. Recuerden que los empaques generan mucho residuo. Evitamos el uso de productos desechables. Por ejemplo, en las fiestas usamos la vajilla de siempre.
Si son creativos, pueden disminuir considerablemente los residuos que arrojan en su hogar. Mija, tiene usted toda la razón. Nos falta es creatividad. Desde hoy mismo comienzo a darle cabeza a ver qué se me ocurre para disminuir los residuos de mi hogar, ayudarle al ambiente de la ciudad y sobre todo dejar descansar a Pepe. Eso está bien, mi doña, pero para que estos consejos sean efectivos, deben ser aplicados por todos en sus casas. Profesor, ¿y será que ustedes me pueden reemplazar un tiempito para que yo descanse y pueda compartir con mi hija? ¿Cómo vamos, Cevichica? Hemos disminuido los índices de consumo energético un poquitico. Pero profesor, aunque haya disminuido la cantidad de basuras, yo ya no doy más. ¡Hemos cumplido! En el caso de los puntos críticos, vamos a hablar un poco sobre el tema de los diferentes sectores o lugares, áreas cercanas a nuestros hogares que tienen un impacto o una acumulación de residuos bastante amplia que genera problemas tanto visuales de contaminación como de salud. Dentro de la ruta pedagógica en tu propiedad, es necesario que establezcamos qué tipo de ruta o horarios de recolección realizan las diferentes organizaciones de recicladores que operan dentro del conjunto. Si tienen alguna duda, comentario, se pueden comunicar al correo de Impulsar y al teléfono que aparece en pantalla. De igual manera, vamos a realizar unas pequeñas actividades para corroborar la información que fue dada el día de hoy. Y muchas gracias por participar de la capacitación de manejo de residuos sólidos.